El lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Cuando la gente se vuelve avara, empieza a tener mucha prisa y trata de encontrar el modo de hacer las cosas más rápido. Lo hacen todo corriendo porque piensan que la vida se les agota. Son las personas que dicen: el tiempo es dinero. ¿El tiempo es dinero? El dinero es muy limitado. El tiempo es limitado. El tiempo no es dinero. El tiempo es eternidad. Siempre ha estado ahí y siempre estará. Y tú siempre has estado aquí y siempre estarás. Por lo tanto, abandona la avaricia y no te preocupes por los resultados. A veces, por tu impaciencia, pierdes muchas cosas. Bienvenidos a una nueva aventura intelectual del viento y el reloj. Esta reunión semanal en busca de la receta que lo cura todo. Bienvenido, Gino. Muchas gracias, Fidel. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esta delirio consciente, donde tratamos de, compartir una visión un poco más amplia de la vida, de la existencia y del ser humano en sí, y del ser. Y como decía ahí en la carta, el tiempo es eterno. Entonces, si es eterno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el apuro? Es nuestra percepción de que el tiempo se termina. Claro. Es la ilusión que el tiempo se nos termina. Uh-huh. Lo que nos lleva a el miedo de qué va a pasar. Claro. Cuando uno simplemente está presente y ahora es el único momento en el que se puede estar presente. ¿Y qué es eterno? El ahora es eterno. El ahora es eterno. Y en este momento yo estoy vivo y estoy eternamente vivo en este momento. Esto, sí, claro. Entonces, sí, está bueno. En donde siempre, nuestra percepción o visión es desde ese lugar, desde la eternidad, ¿no? Que es nuestra esencia, que es eterna. O por lo menos lo que dicen, ¿no? Es lo que estamos buscando, esa receta, qué locura, ¿no? Tiene que ver con el darse cuenta que este momento es todo lo que necesitamos. No hay más nada. Y no hay más nada. El próximo es el próximo. Que no es un próximo tampoco. El próximo momento no existe. No existe. No existe, solo existe. Existe este momento. Solo existe en la ficción de la mente. Es una proyección de nuestros miedos, por lo tanto, el futuro es una proyección de nuestros miedos. Sí. Deseamos que el futuro sea mejor que el pasado, y el pasado es un recuerdo desde nuestros miedos. A veces también idealizamos el pasado, ¿no? Queremos que ese momento, volver a ese momento, pero es imposible. No hay manera de volver al momento que ya fue porque es único. Claro. Es único. Incluso si quisiéramos volver y volviéramos al mismo lugar con las mismas personas, nos vamos a decepcionar.
hablábamos con unos amigos acerca de la posibilidad que un amor de tu primera juventud apareciera otra vez en tu vida y te dijera, hagamos aquello que tanto soñamos. Claro. ¿Qué harías? Y mi respuesta fue, le daría un beso en la frente y le diría, no sé quién sos. Claro. Porque han pasado muchísimos años, han pasado una vida. Y yo no soy aquel, no soy. Y la otra persona seguramente ya no es. Poco. Por lo tanto, volver a, no, es imposible volver a. No. Entonces, nosotros alentamos, impulsamos a todos quienes nos escuchan a que podamos vivir el momento presente, porque justamente vos utilizaste una palabra y es miedo. En el presente no hay miedo, hay vida. Exacto. Entonces, una de nuestros compartires con nuestros teleoyentes y videntes es que podamos realmente conectarnos con el presente y vivir lo que tengamos que vivir. Y con esto no quiero decir que sean todas cosas buenas, vivir lo que haya que vivir. Y desde el presente todo es bienvenido. Porque el presente en realidad también es en nuestra esencia. Y para nuestra esencia todo lo que sucede acá, en nuestra vida, es bienvenido. Cuando uno acepta, es lo que decía Rumi, y que lo vamos a repetir hasta que nos quede grabado. Quien busca seguridad y quien busca control en su vida vive una pesadilla. Quien acepta que la vida es una permanente incertidumbre vive una aventura. Claro. Son palabras de Rumi en el siglo XIII. Sí. Actuales como muchas otras palabras sabias. Adoro a Rumi. Rumi es maravilloso en su forma de ver cosas que hoy estamos tratando de ver también. Es imperioso traer a Rumi una y otra vez. Sí. Cuando uno acepta que la vida es permanente incertidumbre y que todo esto es no tenemos idea lo que va a pasar dentro de un minuto. Claro. Porque en realidad no tenemos idea de lo que va a pasar dentro de un minuto. O sea, nosotros decimos, bueno, está, dentro de un minuto vamos a estar haciendo el programa. No lo sabemos. No lo sabemos. Es nuestra proyección, nuestra perspectiva. Sí, porque se cae un avión arriba nuestro y chao, Claro. Pero a un aneurisma le lleva fracciones de segundo explotar. Claro. Pimba. Chau. ¿Sí? Y son cosas que han pasado con gente cercana o gente que conocimos en algún momento. ¿Tá? Que de pronto cayó muerto. Claro. Sin previo aviso. Porque la vida es precisamente esa incertidumbre. Sí. El único requisito para morir es estar vivo. No se precisa otro requisito. No. Estar enfermo, débil, descuidado, haciendo cosas a riesgo. No, para morir basta estar vivo. No se precisa nada más. Y comprender esa incertidumbre es abrazar el presente. Porque si uno se proyecta el futuro con esa incertidumbre, va a vivir con miedo. Claro. Vamos a vivir en un ataque de pánico. Y el futuro no existe. El futuro es solo una proyección de nuestros deseos que se basan en nuestros miedos, como decía recién. Uno dice, no, pero yo espero que el futuro sea mejor que ¿qué? Basado en tus miedos. Claro. No, porque el futuro va a ser un maravilloso. ¿Comparado con qué? Basado en tus miedos. Claro. Cuando vos estás presente y entendés que el presente es el único momento en el que podés amar y ser feliz, entendés que el futuro es la consecuencia de este momento. Sí. Entonces hay una frase que yo suelo decir, siempre que hay un cambio de año,
Y que me preguntan, ¿qué esperás para el año que comienza? Yo espero flores. Ah, ¿Por qué? Porque yo estoy plantando flores. correcto. Sí, sí. Porque yo estoy plantando flores. Yo quiero higos, Porque estás plantando higos. claro. Claro, claro. Pero no depende de otro, sino depende del año. Depende de uno. Sí, No sí. depende de Mercurio retrógrado. Depende de uno. Depende de uno, totalmente. Uno puede decir, bueno, está capaz que Mercurio retrógrado en este momento no me ayuda. Bueno, lo planto en otro momento, yo qué sé. O no. Si Sí. Mercurio no me ayuda, lo planto yo solo. Claro, no, pero digo, porque tampoco vivimos en una isla. Pero el hecho es no vivir a costa de una cuestión externa, ¿no? Si Mercurio retrógrado me ayuda o no me ayuda, bueno, pero eso qué hago. Si yo veo que no me ayuda, capaz que la planto en otro momento. Ponele, o me chupa un huevo y la planto cuando quiero. ¿Sí? ¿Ah? Eso va a depender de uno. Y creo que nos introduce al tema también, ¿no? Que queremos tratar hoy, que es para mí como una de las formas o el entendimiento de cómo estar de la mejor manera, por decirlo, en este plano que llamamos vida, ¿no? Y es un entendimiento que es universal, pero que se hizo como más patente, no sé cómo decirlo, más notorio en Buda, porque fue él quien llegó a esa conciencia por sí mismo, y es esto, ¿no? Llegar a las conciencias por uno mismo. Sí. Por eso hay gente que dice que el budismo no existe. Pero eso es otro tema. En donde él buscó, en un momento él vio que había mucho sufrimiento en el mundo y su propósito de vida fue encontrar la raíz o la razón del sufrimiento humano, que implicaba su propio sufrimiento también. Claro, claro, claro. Porque si no hubiera sufrimiento en él no hubiera estado buscando la liberación del sufrimiento. Estamos hablando del primer Buda, o el considerado el primer Buda, ¿no? No, por lo menos el más conocido. Claro, después hubieron varios Budas, también muy conocidos, pero el primero, es el primero, ¿no? Tiene esa valoración. Porque Buda era un príncipe, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, y vivía entre lujos. Y esto lo podemos ver muy claramente en una película maravillosa que se llama Mi Pequeño Buda, de un director exquisito. ¿Sí? Una película de una belleza estética, además de transmitir valores universales hermosas. ¿Sí? Cuando puedan verla, Mi Pequeño Buda, la van a disfrutar de todo punto de vista. Puede que no estén de acuerdo, pueden que no crean en el desarrollo de la película, eso es poco importante. La película cuenta una historia y habla además de la búsqueda de Siddhartha Gautama. Claro. Y es hermosa película. Hermosa película. Porque el mensaje de la película en realidad tiene que ver con el amor y tiene que ver con el aceptar la incertidumbre. Claro. Que increíblemente esa película marca eso, el aceptar la incertidumbre. Si bien dice, bueno, parte de que alguien está predestinado a, no está diciendo, bueno, este que está predestinado a tiene que hacer esto. No.
Exacto. Bueno, ahí es cuando yo, no me afilio mucho a esa tradición del budismo, ¿no? Yo creo que la gente tiene que vivir donde nació, como creció, sin obligar a nadie a ser un Buda iluminado. Bueno, eso no importa. El tema es que Buda, para los que conocen la historia, era un príncipe que tenía todo. Vivía en su palacio y el padre le tenía todo al alcance de la mano. Y lo que no quería el padre era que justamente Buda viera el sufrimiento. Entonces lo tenían entre almohadones, entre algodones. Claro. ¿No? Buda tenía todo. Pero, evidentemente, había algo en él que decía, está todo bien, pero yo quiero ver el mundo. Que hay fuera de los muros del palacio. Que fuera de una los muros del curiosidad innata. Y más Buda, que era un curioso por naturaleza. ¿Qué hace el padre? El padre le organiza como un desfile, algo así, en donde todo es perfecto, todo está bien, todo hay flores, Toda la gente joven y linda. toda la gente joven y linda, preciosa y hermosa, pero la vida va más allá. Eso se llama control. La vida no es control. La La incertidumbre de la vida. incertidumbre. ¿Qué pasa? Se cuela entre toda esa belleza y control y ese desfile que era como un desfile de carnaval, por decirlo de alguna manera, se cuela un indigente, lo que se le llamaría un indigente hoy en día. Bueno, lo ve, dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? No sé si fue exactamente en ese momento o fue después que Buda se adentra, por decirlo de una manera, se escapa del desfile de carnaval y se adentra en la ciudad. Y es ahí donde tiene su primer contacto con lo que podríamos llamar la realidad de esta dimensión. Y cuando vuelve al palacio, le llevó un tiempo, quería convencerlo al padre, pero al final lo convence de que él quería explorar el mundo. A regañadientes, obviamente, el padre acepta. Y ahí es cuando empieza la búsqueda del Buda. Y como evidentemente tenía algo particular, ya de entrada se hace el maestro o el líder o referente de un grupo de ascetas. Los ascetas viven de lo que les da la naturaleza. No es que se pongan a plantar, no. Ellos no hacen, lo mínimo. Viven de lo mínimo. Si está justo, cae una fruta de un árbol, se comen la fruta, pero si no hay fruta no comen nada. Entonces, en un momento Buda llega a un deterioro físico importante, ¿no? Y hay una historia en donde, claro, Buda se da cuenta en un momento de que no es ni el palacio ni el ascetismo, es el camino del medio. Porque en un momento acepta una comida que le entregan. Sus discípulos lo ven y lo empiezan a increpar. ¿Cómo puede? Pero, maestro, usted nos está diciendo todo el tiempo que hay que hacer esto, esto y lo otro. Y ahí es cuando surge este concepto del camino del medio, ¿no? Donde
no es ni los lujos del palacio, ni La negación la absoluta negación de la absoluta necesidad física. y del mundo en el que Sí, vivimos. claro. Bueno, en el mundo hay chocolate, hay helado de frutilla, Hay abrazos, hay abrazos. hay baño y hay jabón y perfume. Exacto, yo qué sé, hay televisores, Y hay camas hay cómodas. celulares, hay camas con colchones. Claro. Pero una de las cosas que yo también pensaba en estos días es que ese camino del medio, como seres únicos que somos, no es lo mismo para nadie. O sea, el camino del medio es para cada uno también. Correcto. ¿No? Cada uno tiene su camino del medio. Hay personas hoy en día que viven sin comer, respirando. Son opciones, ¿no? O el veganismo, o el vegetarianismo, o los carnívoros, no importa. En definitiva, lo que importa es el recuerdo de quién soy. Y ese recuerdo de quién soy tiene mucho que ver con esto del camino del medio. Porque justamente se trata de la experiencia del sufrimiento que podemos vivir en esta dimensión, que era el motivo de la búsqueda de Buda. ¿Por qué? Porque cuanto más estamos en los extremos de un lado o del otro, porque la búsqueda del medio justamente implica la búsqueda del equilibrio, encontrar ese punto o esos puntos, porque nunca, en esta dimensión, nunca es queda uno solo. No, y aparte nunca está inmóvil en el centro. Si estuviera inmóvil, Estamos fritos. estamos muertos. La vida es movimiento. La vida es movimiento, la vida es un pendular. Pero, en mi experiencia de vida, puedo darme cuenta de que cuanto más en los extremos de un lado o del otro del péndulo está la persona, hay más sufrimiento. Eso es mi experiencia, yo te lo puedo asegurar, por mi vivencia y por cómo veo el mundo hoy en día. Justamente esta idea es muy importante, siempre fue muy importante, pero en este momento que hay tanto extremo en el mundo, está bueno compartir esto también, ¿no? Entonces, esto de observar cómo el irnos a los extremos nos genera sufrimiento. Y cuando uno está más equilibrado, más armónico, y más conectado con uno mismo también, ¿no? Uno se acerca a este camino del medio. Y el movimiento del péndulo más suave, más lento y menos extremo. Entonces, la pregunta sería, ¿queremos vivir con el sufrimiento? Bueno, ¿a qué tenemos que abrirnos o qué tenemos que soltar para llegar a ese camino del medio? ¿No? Y sin dudas, ese camino del medio nos lleva al disfrute. A diferencia de se me fue el término. Cuando tenemos un pico como de alegría, sí, la euforia. a diferencia de la euforia, ¿tá? Son dos cosas muy diferentes. A veces creemos que son lo mismo, la euforia y el disfrute. No, porque el disfrute viene de este camino del medio. La euforia implica un pico, un extremo también, porque después de la euforia, de haber ganado, llega en un momento que me voy al otro pico
que es el de haber perdido. ¿No? Entonces la euforia te lleva hacia arriba, porque en algún momento si gano, en algún momento voy a perder. Claro. ¿Ah? Entonces, estoy feliz cuando gano, pero estoy inmensamente triste cuando pierdo. Pero que además cuando gano me invade una tristeza sabiendo que el péndulo Claro. vuelve al otro extremo. Bueno, es en el caso de tener un mínimo de conciencia. Y de ahí la necesidad de tener conciencia. Y de ahí, qué bien que está el ejemplo del péndulo que acabas de poner. Porque el péndulo también nos muestra un tercer punto. Correcto. ¿Ah? El viento y el reloj. El péndulo es un hermoso ejemplo. Uh-huh. Y acá tenemos. Esto va a servir de péndulo. Es un rulemán, una piedrita. Correcto. Cualquier objeto pesado al extremo de una piedra sirve para Pendular. pendular. Hablemos de los extremos de este movimiento, Uh-huh. que es felicidad, tristeza, éxito, fracaso, luz, sombra, Claro. frío, calor, noche, día. Y tenemos la sensación que la vida es este movimiento, Ujú. cuando la vida es todo el péndulo. Todo el péndulo. Correcto. Y este punto acá arriba, en el que el péndulo está sujeto, ese punto inamovible es la conciencia, Exacto. que es el punto al que queremos llegar. Uh-huh. Poder observar desde este punto cómo Uh-huh. se mueve de la noche al día, del éxito al fracaso, pero el de arriba es inamovible, está siempre fijo. Claro. Y a lo que apuntamos con esta introducción al camino del medio es a llevar nuestra conciencia a ese punto de observación. Vemos que estamos bien y esto también pasará, Uh-huh. y vemos que estamos mal y esto también pasará. Correcto. Ese es el camino del medio. El camino del medio no es el punto medio del pendular, Uh-huh. es el punto alto de donde el péndulo está sujeto. Claro. Que es la esencia, es nuestra esencia. Que esa es nuestra esencia y es a donde pretendemos llegar cuando nosotros hablamos de estar presente y cuando nosotros hablamos de este momento. Este momento no es el péndulo acá o el péndulo acá. Este momento es el punto fijo Correcto. donde el péndulo se apoya. Y ese punto fijo lo podemos experimentar. Forma parte del péndulo. Es más, lo experimentamos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Generalmente no nos damos cuenta. Por supuesto que en prácticas de meditación, y eso es obviamente que se puede experimentarlo. Eso se experimenta a conciencia. En una práctica de relajación también se puede experimentar. Pero muchas veces, cuando estamos abajo de un árbol, en un parque, en un supermercado, lavando los platos, barriendo la cocina, también lo experimentamos, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos totalmente en cada acción que hacemos, sin pensamiento. Y cuando estamos en esa situación, estamos desde esa conciencia. Pero claro, después, como no somos conscientes de que estamos en ese estado, seguimos y no le hacemos caso. Pero incluso pasa en mis clases, ¿no? Cuando hacemos prácticas de relajación, que
todos mis alumnos y alumnas pasan por ese estado, pero claro, no llegan a identificar, porque vivimos desde la mente, que esa es la experiencia del ser, ¿no? Porque es cuando estás consciente, pero estás pleno, no tenés dolor, no sentís el cuerpo, no hay sufrimiento, no estás dormido, pero tampoco estás despierto, pero a su vez estás plenamente consciente. Y hay como un estado de éxtasis, de totalidad. Y eso se experimenta en casi todas las clases. Simplemente que nuestra mente no nos permite aceptar que esa es nuestra naturaleza. Y bueno, porque implicaría aceptar un montón de cosas también, ¿no? De cosas que no queremos ver o rechazamos o nos cuesta ver. Claro, claro. Pero al ser nuestra naturaleza más profunda, en realidad la experimentamos mucho más seguido de lo que creemos. El asunto es que nosotros creemos que nuestra mente y lo que somos es la totalidad de pensamientos, la forma que pensamos, las creencias que elegimos, la personalidad que nos hemos ido forjando y formando, o lo que nos hicieron creer que somos o debemos ser. Debemos entender que la mente es el producto de la experiencia material. Claro. El cerebro, que es un órgano eléctrico, va formando la mente en base a estímulos externos. La mente es el resultado de todos los estímulos que nuestro cuerpo físico ha recibido desde que nuestro cerebro toma control del cuerpo. Y nuestro cerebro fue creado para tomar control del cuerpo para nuestra supervivencia. El cerebro fue creado para protegernos y para mantenernos con vida. Y la mente es el resultado de todos los estímulos que el cerebro ha ido recibiendo. Caricias, frío, hambre, ropa, ideas, idioma, palabras, palmadas, abrazos, besos, todos los estímulos. Eso va formando nuestra mente. Entonces la mente no es un producto del cerebro, la mente es un producto de todo nuestro cuerpo. Entonces la sensación de cosquillas en nuestros pies forma nuestra mente. El hambre forma nuestra mente. Los abrazos forman nuestra mente. Las pérdidas, las heridas, los besos, los orgasmos, todo va formando la mente que uno después simplemente emplea para interactuar con el mundo. Porque la mente está entrenada para eso, para interactuar con el mundo. Pero lo que somos, ese que nosotros somos, está mucho más atrás de la mente, mucho antes que la mente, mucho más allá de la mente. Y para llegar a ese que somos, a ver quiénes somos, lo que hay que hacer es tratar de ver la mente desde fuera. Por eso la práctica de la meditación es tan importante. Y la meditación no es parar la mente, es imposible parar la mente. Bueno, eso... La meditación es observar la mente. Quería decirte esto, no sé si es imposible parar la mente. Me queda la duda. Como practicante de meditación, no sé, no lo sé. Yo pondría un punto de... un signo de interrogación. ¿Ya? No te puedo decir ni que sí ni que no. Claro. Pero yo tengo la
percepción de que sí, la experiencia de que sí. ¿Ah? No lo puedo afirmar rotundamente, ¿sí? Pero, claro, en nuestra percepción de la mente, como vivimos en una sociedad donde no para, se niega a detenerse. Quizás sí podemos tener esa idea, pero yo creo que es posible. Ya desde el punto de vista de no darle poder. Claro. Por lo menos podemos aquietarla. No sé si detenerla, pero sí aquietarla. Y cuando dirigimos la atención hacia otro lugar, yo creo que es posible. En mi experiencia, en el año 84, Sí. en la que estuve aislado unos cuantos días, pude experimentar un silencio Ajá. que nunca antes había experimentado. Es tremendo ese silencio. Es aterrador ese silencio. Aterrador ese Es silencio. aterrador ese silencio. Porque es un silencio monumental. Ese que experimentaste vos. Sí. Primero que nada quiero decir que estamos hablando de una experiencia particular que tuvo Fidel, que quedó aislado en Tierra del Fuego, ¿fue? Fue en Tierra del Fuego, sí, Ahí a va. 15 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Estaba haciendo unos arreglos en una casa, estaba solo y tenía comida para meses, o sea, morir de hambre no iba a morir, tenía calefacción, estaba bien abrigadito, estaba bien cuidadito, de punto que estaba solo y de pronto se larga una tormenta de nieve que tira la antena de comunicación y por lo tanto me deja aislado del mundo. Y no había televisión, no había nada para leer y no había radio. Y no había música. Entonces tuve que estar solo conmigo esos días de tormenta y en silencio y aislado. Lógicamente, pasé por todos los terrores, por todos los miedos, por todas las desesperaciones hasta que me dormí llorando sabiendo que iba a morir y me desperté vacío. Y esa sensación de vacío, no pensamientos, es aterradora. Y particularmente cuando no es algo que uno esté buscando. Claro. Y cuando es algo de lo que uno no tiene ni idea. Porque la meditación y la idea de meditación llega a mi vida mucho después. Yo en ese momento yo tenía 24 años. Y el vacío de la mente no estaba ni en mi búsqueda, ni en mi cabeza, ni en mis inquietudes, ni siquiera estaba en mi información. Y desperté con todo vacío. Y con un estado de conciencia tan brutal, y con un estado de conexión con la energía del entorno tan brutal, que yo podía percibir que las cosas y yo no éramos cosas separadas. Podía percibir que yo no estaba lejos de ningún lugar y que yo no estaba solo, pero mi mente trataba de entender lo que estaba pasando. Claro. Y eso es aterrador. Entonces mi mente estuvo en silencio, sí, me desperté con la mente en silencio. Pero después puse a trabajar a mi mente para buscar respuestas de eso que me estaba volviendo loco. La experiencia fue maravillosa y aterradora. Y me encantaría volver, ya con el conocimiento que hoy tengo, con la experiencia que hoy tengo, volver a experimentar esa claridad, porque es una claridad que no pasa por entender. No. No se puede entender. No se puede entender. No. Es una claridad en la que uno está. Mm. Es un estado en el que uno está de claridad.
No es un estado que uno entiende, no es un estado que uno dice, ah, pero mira, no. Es experiencia. Y la experiencia no se puede explicar, ni siquiera uno mismo. Estás escuchando El viento y el reloj. Pero mi mente estaba ahí. Por eso digo, no se puede callar 100% la mente, pero sí se puede observar a la mente, que eso sí fue lo que experimenté. Claro. Yo observaba a mi mente buscando explicaciones. Claro. Y buscando de qué agarrarse. Ahora, vamos a jugar un poquito. Juguemos. Si vos tuvieras esa experiencia hoy en día, ¿te enfocarías tanto en buscar una explicación desde la mente? No, es que no se puede explicar desde la mente. Claro, pero vos en ese momento sí. En ese momento yo buscaba no estar loco. Correcto, pero con tu experiencia de hoy en día, capaz, estamos jugando, ¿no? Uh-huh. ¿Te hubieras quedado o te quedarías más en ese vacío? Porque con mi experiencia de hoy en día no tendría miedo de volverme loco. Correcto. Entonces ahí también las conclusiones serían diferentes. Lógicamente, y ahí la mente estaría ayudando a ese proceso. O no estaría. Porque no estaría molestando tanto. Claro, pero puede ser que no esté también. El miedo que yo sentía en ese momento forma parte de mi mente. Forma parte de ese proceso, de ese momento. Claro, porque la mente necesita control de la situación. No puede ser que yo no esté pensando. El padre de Buda. Correcto. No puede ser que yo no esté pensando. Esto está mal. Eso son cosas de la mente. Y la maravilla de la experiencia, porque realmente disfruté de esa experiencia aterradora. Sí. Ese disfrute es algo que mi mente nunca va a poder explicar. No. Ese gozo impresionante que a mí me daba miedo. A mi mente le daba miedo. Claro. Ese gozo impresionante, mi mente no lo va a poder explicar. Mi mente hoy que entiende que el miedo es innecesario en esa situación, puede ayudarme a que yo disfrute o me mantenga más interesado. Claro. Pero en definitiva la experiencia fue maravillosa. Sin lugar a dudas. Y en un lugar excepcional. En un lugar excepcional. Porque para los que no conocen la nieve lo que trae es un silencio sepulcral. Es brutal. El silencio que implica estar en un lugar donde hay nieve es increíble. Que además la tormenta de nieve no hace ruido. Claro. Sí, a menos que haya vientos muy poderosos. Claro. Pero habiendo vientos muy poderosos, llega un momento en que la nieve tapa puertas y ventanas. Claro. Y ya no se oye tampoco. Claro. Pero además en esta ocasión no había viento fuerte, solo había una enorme cantidad de nieve. Y el silencio era majestuoso. brutal. Sí. Bueno, quienes no han experimentado la nieve, yo se los recomiendo. Porque yo también en una persona que decía, si voy a viajar, vamos a Bahía, vamos al Caribe, vamos a un lugar de calor. Y cuando llegué a la nieve, quedé impactado. Es una Quedé experiencia impactado. bellísima. Y ahora me da ganas de volver. Así que les recomiendo experimentar esa vivencia, ese silencio maravilloso que trae la nieve. Pero entonces, bueno, volviendo a los 3 puntos del péndulo, ¿no? Esto de la búsqueda del equilibrio,
cuando estamos en la conciencia, que la que siempre está ahí observando, ¿no? Pero cuando estamos acá, es esta búsqueda del equilibrio, ¿no? De la dimensión material que le llamamos física, en donde, bueno, para mí esa búsqueda de Buda, que no es exclusiva del budismo. Yo siempre tengo esta cosa de que voy más allá de las diferentes tradiciones, son cuestiones universales. Pero bueno, en esta situación quedó bien plasmado por Buda, en donde, bueno, la liberación del sufrimiento en esta dimensión, ¿no? Es en esa búsqueda del justo medio. Siempre se dice también, por ejemplo, en Ayurveda o en cualquier camino de sanación por medio del alimento, que cualquier cosa en exceso se vuelve tóxica, ¿no? Puede ser el alimento más sano, maravilloso y espectacular del mundo, que si lo comes en exceso se va a volver tóxico, ¿no? Y también los venenos, los considerados venenos, en su justa medida, son sanadores. Entonces, creo que es la búsqueda de ese punto, ¿no? Interno en cada uno de nosotros, en donde podemos encontrar el verdadero y auténtico disfrute en esta vida, en esta dimensión, en este planeta llamado Tierra. Gaia. Me gusta más Gaia. Que es el nombre de nuestro planeta, Gaia. Claro. Como el nombre de la luna. Todo el mundo dice la luna. ¿Cómo se llama la luna? La luna no se llama luna. No. Nuestra luna se llama Selene. Selene. ¿Sí? Mira vos. Y es nuestra luna. Luna es un satélite, Claro. alrededor de otro astro. De otro satélite. Alrededor de otro astro, correcto. Pues nuestra Tierra es un satélite del Sol, Del Sol. si lo vemos en una escala un poco más grande. Y el Sol es un satélite. Y de el otro Sol será un satélite de otro centro. Nuestra luna se llama Selene y nuestro planeta se llama Gaia. Ajá. Entonces, eso. Decirle la Tierra es como decirle a Jenny. La Juana. La Juana, claro. La Juana. Entonces, eso. Si realmente queremos entender el sufrimiento en nosotros, a nosotros mismos, en el ser humano, tendremos que plantearnos la búsqueda de este camino en cada uno de nosotros, que como dije hace un ratito, también es particular de cada uno. No para todos el centro en esta vida que estamos viviendo es el mismo. El viento y el reloj. Que nosotros nombremos a Buda en este caso. Sí. Es porque en la literatura general y en la cultura en general, cuando se habla de camino del medio, Sí. uno se refiere directamente a Siddhartha Gautama, el Claro. Buda. Porque digamos que fue como que él acuñó este término. Correcto. Pero si observamos a otros maestros, formadores y forjadores de otros caminos de búsqueda espiritual, estos también eligieron y se tomaron el silenciar la mente y apartarse para encontrar una respuesta que solo se puede encontrar
por medio de el silenciar O por lo menos aquietar. la mente, aquietar la mente. Jesús se apartó 40 días al desierto y cuando volvió el tipo estaba transformado. Sin duda. Mahoma se apartó a las montañas y cuando volvió se había transformado. Mikao Usui, Todos. padre de Reiki moderno, se apartó a meditar y volvió transformado. No es una cuestión que pertenezca a una religión y que nosotros seamos budistas. Sí. Nosotros elegimos el camino del medio. Exacto. No somos budistas, no somos cristianos, no estamos en contra del budismo, No somos estamos en taoístas. contra del cristianismo. No somos taoístas ni estamos en contra. No No. somos umbandistas ni estamos en contra. Claro. Nosotros, como decimos siempre, nosotros no estamos en contra de nada. Nosotros estamos a favor del amor que cada uno de estos caminos, cada una de estas filosofías y cada una de estas religiones tiene como base. Correcto. Que después quienes lo transmiten y lo aplican impongan sus intereses materiales de por medio, ya es otra historia. Y contra eso no vamos a opinar. Por lo menos no en esta oportunidad. Capaz que más adelante. Capaz que en otra oportunidad opinemos, pero no es mi punto. Tampoco es nuestro interés fundamental No es hablar de nadie. Claro, particular. correcto. O hablar mal de nadie en particular. Ahí está, nosotros no estamos en contra, porque para estar en contra basta estar en contra. Sí. Y basta decir me opongo. No apoyamos. Nosotros estamos a favor. Exacto, por favor. A favor. Hay una frase de el Ahura Mazda, y el Ahura Mazda es la religión persa. Un modelo de un auto. El Mazda es una marca de automotriz. El Ahura Mazda es, por decirlo de alguna manera, la religión o el centro espiritual, el corazón espiritual del imperio persa. Y el Ahura Mazda tiene sus 3 preceptos, que yo creo que deberían ser los preceptos de cualquier otra religión. Y estos preceptos son buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Esos son los En ese orden. Sí, en ese orden. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Si esto no resume la calidad con la que se debería conducir un ser humano, no sé qué lo resume. Sí. Podemos hablar de no matarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, no desearás la mujer de tu prójimo. Claro. Que viniendo del Dios de los cristianos, que embarazó a María, que era la mujer de José, eso de no desear a la mujer de tu prójimo, que está para agarrarlo con pinzas. ¿Qué somos, robots? Claro. Pero sí esto de porque lo primero en esta dimensión, primero que nada somos seres creadores. Y después una herramienta fundamental para la creación que creamos en conciencia, por lo menos, es la mente, que es lo que pensamos. A partir de lo que pensamos, qué es lo que decimos. Y a partir de lo que decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, primero un poco la gallina, pero sí hay una raíz muy importante en el pensamiento. Porque a partir de lo que pienso es lo que puedo después crear. A partir de la palabra y de la acción, evidentemente. Si
mis acciones o mis pensamientos no son conscientes, después me van a llevar a lugares que supuestamente yo no quería llegar. Y ahí viene él, no me merezco esto, o por qué llegué a esto, yo no me merezco esta situación. ¿De quién es la culpa de que yo esté acá? Claro, esto es injusto, pero si vamos un poquito más fino, eso, la raíz está en qué pensé antes de accionar. Porque esa acción es una consecuencia de mi pensamiento. De esas palabras son consecuencia de lo que pensé. Entonces, si mi pensamiento es un pensamiento absolutamente inconsciente, después voy a llegar a lugares inconscientemente, ¿no?, que supuestamente yo no quería llegar. La importancia de ser consciente de lo que uno piensa y de cómo uno piensa. Y ahí volvemos otra vez al ejemplo y a la premisa de que nuestra mente y nuestra conciencia no son la misma cosa. Y que nuestra mente es algo que puede ser modificado por nuestra conciencia. Claro. Volvemos otra vez al punto del péndulo. Nosotros, desde el punto de observación, podemos elegir qué nuestra mente va a dar prioridad en ese permanente ir y venir que tiene la mente. Claro. Sí, sí. Podemos elegir cómo pensar. Y podemos elegir qué pensar. Claro. Por eso hay que estar apartado de la idea, y la idea está relacionada con el miedo, y parados en el punto de la conciencia. Claro. Y para pararse en el punto de la conciencia solo se puede hacer en este momento. Entonces, para decir, bueno, ahora, quieto. Observa lo que está pasando por tu cabeza. Observa. Claro. Observa lo que estás sintiendo. Y simplemente observar. Y es importante esto de la conciencia de que cuando realmente estoy observando desde esa conciencia que soy, solamente estoy observando, no quiero intervenir ni cambiar ni modificar. Es una observación. Después veré lo que hago. Claro. Pero sobre todo es esta observación como si fuera un científico. Simplemente observo y dejo que el fenómeno observado suceda. Aunque sabemos también que el solo hecho de observar nos modifica. Observar nuestros pensamientos como si fueran un hormiguero. Por ejemplo. Las hormigas se pelean entre ellas, pero no me lo tomo personal. Exacto. O como si estuviera observando en un microscopio. Correcto. El movimiento de células, virus, bacterias, lo que sea. Entonces, cuando observo desde ese lugar, lo observo sin juicio. Porque en el caso de observar, por ejemplo, en un microscopio, un fenómeno de unas bacterias, yo tengo que dejar que esas bacterias se muevan como se mueven. Sin duda. Después puedo intervenir o no, pero en un principio yo tengo que simplemente observar y no puedo hacer un juicio de decir que esto está bien o esto está mal. Esto es, Las cosas suceden. de la misma manera, observarnos a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras emociones, nuestra mente. En lo posible, pero realmente cuando estoy en la esencia no es posible el juicio. Cuando estoy desde la mente, a veces me puedo confundir que estoy desde la esencia y creer que estoy desde la esencia, pero si emito algún juicio, estoy desde la mente. Si busco tener razón,
Claro. Estoy usando mi mente. Mm. Si busco culpables, estoy usando mi mente. Sí. Si busco mi satisfacción, estoy desde la mente. Mm. Cuando uno observa, uno simplemente observa. Sin un juicio moral, sin medidas morales. Uno Claro. simplemente observa y acepta lo que observa. Claro. Lo menos subjetivamente posible. Claro. ¿Ah? Hay que ser objetivo. Y ser objetivo es estar desprovisto de moral, estar desprovisto de patrones y de medidas Ujú. y de tonos y matices. Las cosas simplemente son. Hay una cosa muy, muy interesante que también se da en prácticas de meditación, que es simplemente observar el cuerpo. Porque ¿qué pasa con el cuerpo? Primero que nada, el cuerpo no miente. El cuerpo no miente. Y después, el cuerpo tiene su propia inteligencia. Entonces yo simplemente puedo estar observando sin hacer nada, sin querer cambiar nada. El cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer porque va a seguir funcionando. No necesita mi intervención. Entonces simplemente lo puedo observar. Y claro, ahí si interviene la mente, puede decir, pero me duele acá, qué horrible, feo, tengo que hablar esto. Eso lo hace la mente. Pero si yo solamente observo y dejo que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que sabe qué hacer. Además, esto es lo más interesante, el cuerpo sabe qué hacer. ¿Ah? Si yo lo dejo en paz, tranquilo, siempre sabe qué hacer, lo dejo en paz o no. Pero cuando lo dejo en paz, tranquilamente, el cuerpo recobra una capacidad de regeneración y de autocuración maravillosa. Sin hacer nada. El otro día Sin hablaba. hacer nada. Entonces, para esto, simplemente estoy percibiendo cómo se mueve el cuerpo. Más nada. No quiero cambiar ni mejorar nada. Dejarlo. Simplemente dejarlo que él haga lo que tiene que hacer. O lo que sabe hacer. Y es maravilloso. Es maravilloso. Yo no recuerdo después de la charla pasada o la anterior. Yo comentaba cómo se me disloca este dedo con qué facilidad y que lo tengo que volver a poner en su lugar. Y la importancia de simplemente observar y darle el lugar que le corresponde a cada evento, Claro. desprovisto de juicio moral. Las primeras veces, estoy hablando de hace 15 años atrás, 10 años atrás más o menos, que se me empezó a dislocar con frecuencia el dedo. ¿Ah? Yo veía el dedo dislocado y se me caían las lágrimas, asustado, porque iba a tener que soportar el dolor de volver a ponerlo en su lugar y hay que juntar coraje y el miedo y bla bla bla. Hasta que un día caí en la cuenta, solo es dolor. Claro. Iba a pasar. Sí. Entonces cuando uno dice, papá, pero qué corajudo, me está doliendo porque está dislocado. Claro. Y cuando lo vaya a poner en su lugar, me va a doler un poco más. Pero solamente es dolor. Y además te tiene que doler. Porque si vos... Porque estoy vivo. Porque estás vivo y porque se te salió del lugar. Claro. Si nosotros no experimentáramos el dolor, tendríamos las partes del cuerpo todas desarmadas. Sí, claro. Porque necesitamos volver a colocarlas en el lugar. Si no hay dolor, no hay una alerta. El dolor nos protege.
Exacto. Claro, claro. Tiene un sentido el dolor. Me puedo sentar en un fierro caliente y no darme cuenta si no siento dolor. El dolor me mantiene vivo. Claro. El dolor me salva de peligros más grandes. El punto es, solo es dolor físico y va a durar un rato. Claro. Pero eso lo logré después de haber sufrido mucho dolor y de haber sufrido mucho miedo, de haber sufrido, ¿Viste de cómo- agregarle sufrimiento al dolor. Exacto. Y el sufrimiento es simplemente el miedo que uno tiene, que las Ujú. cosas pasen y las cosas van a pasar. Correcto. Una sugerencia para todos quienes se están escuchando y viendo, todavía tengo el chip de la radio, es algo bien simple y es cuando experimenten un dolor, una molestia, algo que les incomoda a nivel corporal, me refiero, ¿no? Físico, una intranquilidad, respiren profundo. O sea, paren un segundito, unos momentos, respiren profundo y experimenten qué pasa con ese dolor, con esa incomodidad, con esa angustia. Vean qué pasa. Porque en general pasa. ¿Ah? Y esa herramienta, como siempre decimos, la herramienta de la respiración está siempre a nuestra disposición. Y cuando sentimos ese dolor, esa angustia, esa incomodidad, es porque nos hemos desconectado. Y si nos estamos desconectados a nosotros mismos, estamos desconectados de nuestra respiración. Entonces, cuando volvemos a conectar con la respiración, esas cosas suelen pasar. O por lo menos un poco más rápido. Y estamos desconectados de la conciencia. Sin duda. Cuando hablamos de que la mente es algo que nos pertenece, no somos la mente. Y nosotros podemos controlar y moldear nuestra mente. Podemos elegir qué pensar y cómo pensar. Claro. Podemos lograr cosas que a nuestra mente le parecen increíbles, Claro. pero que la misma mente va a ir aceptando que son posibles. Que son posibles. Sí. Algo que aprendí practicando artes marciales y que también me ayudó a manejar después los dolores físicos que han ido apareciendo en mi vida por diversas razones. Una cosa que me enseñó un instructor, Daniel Aguerre, es decir, cuando recibís un golpe en las costillas, ese golpe te va a doler o en la cara o en cualquier lado, pero vos estás en un combate. Claro. Ese dolor que recibiste, observalo y llevalo a tu puño. Y pasáselo al otro. Claro. Esas son cosas que uno no practica durante el combate, uno las practica después a solas. El observar el dolor en este punto del cuerpo y llevarlo hacia el puño y soltarlo. Yo he logrado sacarme o aliviar dolores físicos llevándolo a la punta de mis dedos y soltándolo. Claro. Me ha pasado con un dolor de muelas y los dolores de diente y de muela, los que los han sufrido saben que son bastante Sí, son intensos. intensísimos. De lograr llevar mi dolor de muelas a través del cuerpo hacia la punta de los dedos y soltarlo. Claro. Y el dolor de muelas disminuyó disparatadamente. Me pasa con mis dolores de huesos, a mí, porque tengo una lesión en la médula seguramente.
de pronto me empieza a doler las articulaciones y los huesos. Pero no es un problema en los huesos, es un problema en el sistema nervioso. Entonces paro y me llevo ese dolor hacia la punta de los dedos y trato de soltarlo. Y el dolor disminuye un montón. No desaparece el problema muchas veces, pero puedo soportar el dolor. Pero eso es producto de un estado de conciencia. El ejercicio de llevar el dolor hacia la punta de mis dedos es porque en ese momento yo estoy consciente. Si yo no estoy consciente y el dolor está ahí, en realidad el dolor me está haciendo sufrir, porque no le estoy dando la atención que merece. Correcto. Pero esto es una simple prueba de lo poderoso que somos si aprendemos a educar nuestra mente. Y nuestra mente es una herramienta que nos pertenece y la podemos educar. Claro, es nuestra computadora. Es nuestra. Claro. La podemos programar como se nos antoje. Exacto. Sí. La podemos Entonces, reprogramar. todo esto es cuando llegamos a ese camino en medio, ¿no? Lo que nos permite liberarnos, porque tiene que haber un mínimo de conciencia para esto. El hecho de decir, bueno, me duele esto, estoy incómodo, puedo respirar. Y ese solo acto de decir, puedo respirar, implica que yo debo, o ya tomé conciencia de que puedo respirar más lento y más profundo. Entonces, está ahí, está todo ahí. Las herramientas están en nuestra mano, siempre. Porque nuestra mente también está ahí, siempre. ¿Sí? Entonces, como dice la frase, que no sé de quién es o si es una frase de la vida, nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga o nuestro mejor aliado. Depende de cómo nos paremos nosotros ante cada situación, ¿no? Así que bueno, la búsqueda de ese justo medio es lo que nos va a traer un verdadero disfrute de la vida y no la búsqueda de los picos de euforia nos va a dar algo permanente. La búsqueda de un pico de euforia es intento de escapar. Sin dudas. Y si uno intenta escapar, uno no está presente. Claro. Y quiero decir esto, tampoco es que estemos en contra de la euforia. Nosotros no estamos en contra de nada. Nosotros no estamos en contra de nada. La experiencia es de cada uno y los procesos son de cada uno y todo es válido. El estado de conciencia, el punto medio, el punto de observación. Hay una frase de 3 palabras, que son realmente 3 palabras mágicas, que nos van a permitir apreciar y estar presentes y disfrutar de la experiencia y ser cada vez más conscientes. Cuando uno está en el punto de euforia, disfrutando a lo loco, gozándola como loco, estas 3 palabras mágicas nos hacen tomar conciencia. Y cuando uno está en el profundo dolor, en el valle de lágrimas, en lo más hondo de la noche oscura del alma, estas 3 palabras mágicas nos ayudarán a tomar conciencia y a volver al punto de observación. Y estas 3 palabras mágicas son: esto también pasará. Correcto. Esto también pasará. Nada es para siempre. Correcto. Esto solo es dolor y va a pasar. Esto solo es euforia y va a pasar.
Esto es solo aburrimiento. Y no va a pasar. Esto es solo una tormenta de nieve y va a pasar. Todo es momentáneo. Sí. Todo es pasajero. Menos la conciencia. Excepto el chofer, todo es pasajero. Todo es pasajero. Así que bueno, esto, compartir que si realmente queremos disfrutar de esta dimensión y vivirla con total intensidad de conciencia, el aquietarnos y el buscar ese camino que Buda nos dejó como guía, porque la experiencia es de cada uno, el aquietarnos y el encontrar ese medio que siempre se está moviendo. Aunque sea un poquito, se mueve siempre. Sí, siempre se mueve. Bueno, nosotros invitamos a compartir desde ese lugar, desde esa tranquilidad, desde ese amor, que es el justo medio, o el camino del medio, como dijera Buda. Y que cuando uno está consciente, uno pierde el miedo a la muerte. Porque cuando uno está consciente, está vivo. Hay yo no me acuerdo si es Epicuro, filósofo, creo que decía, no puedo, es una estupidez temerle a la muerte, porque mientras yo esté, la muerte no está. Y cuando la muerte esté, yo no voy a estar. Por lo tanto, gente, sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y disfruten, porque el juego, como los niños, ¿no? Simplemente es estar y disfrutar y sentir lo que hay en cada momento, en cada situación, en cada lugar, y con las personas con las que estemos también, ¿no? Entonces, jueguen, volvamos a ser niños y disfrutemos de lo que hay, simplemente. Así que nos vemos en la próxima. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.